A continuación presentamos las implicaciones contables de los efectos del COVID-19 en los estados financieros. Nuestro grupo es el número 4 y se compone de los siguientes integrantes: Ansora López, Diego José; Mengíbar Castro, Jocelyn Alejandra; Peñate Martínez, Samuel Eduardo; Renderos Amaya, Roberto Alonso; Tobar Alvarenga, Vilma Lorena; Zavala Monge, Cindy Abigail. Continuando con la presentación, el brote del COVID-19 se ha desarrollado rápidamente en el 2020, con un número significativo de infecciones. Las medidas tomadas para contener el virus han afectado la actividad económica, lo que a su vez tiene implicaciones para la información financiera. Las medidas para prevenir la transmisión del virus incluyen limitar el movimiento de personas, restringir los vuelos y otros viajes, cerrar temporalmente negocios y escuelas y cancelar eventos. Esto tendrá un impacto inmediato en industrias como turismo, el transporte, el comercio minorista y el entretenimiento. También comenzará a afectar las cadenas de suministros y la producción de bienes en todo el mundo, y es probable que una menor actividad económica resulte en una menor demanda de muchos bienes y servicios. Las entidades de servicios financieros, como los bancos que otorgan préstamos a las entidades afectadas, las aseguradoras que brindan protección a las personas y empresas afectadas, y los fondos u otros inversores que invierten en las entidades afectadas también pueden verse afectadas. Por lo tanto, nuestro grupo se enfoca a definir exactamente la manera en la que el COVID-19, debido a su alto volumen de contagio y todos los paros económicos que ha hecho actualmente, cómo afectaría esto a la presentación de los estados financieros. A continuación se describen las posibles implicaciones contables de los efectos del COVID, clasificadas en 5 categorías. A continuación, mi compañera Vilma seguirá con el tema. El primer punto, en la primera categoría tenemos activos no financieros. Acá muchas empresas tendrán que considerar el deterioro potencial de los activos no financieros. La NIC 36 requiere que la plusvalía y los activos intangibles de vida indefinida se sometan a pruebas de deterioro como mínimo cada año, y otros activos no financieros siempre que haya un indicador de deterioro. Cesar temporalmente las operaciones o sufrir una disminución inmediata de la demanda o los precios y la rentabilidad son claramente eventos que pueden indicar un deterioro. Es probable que el impacto de la reducción de la actividad económica y los menores ingresos afecten a casi cualquier entidad y también puedan indicar un deterioro. El COVID-19 y las medidas tomadas para controlarlo pueden reducir las entradas de efectivo futuras o aumentar los costos operativos o de otro tipo. Los supuestos y las proyecciones de flujos de efectivo utilizados para evaluar el deterioro deben actualizarse para reflejar el impacto potencial del COVID-19. En la categoría 2 tenemos instrumentos financieros y arrendamientos. Cuando una entidad tenga algún instrumento financiero que esté dentro del alcance del modelo de pérdida crediticia esperada de la NIF 9, debe considerar el impacto de COVID en la PCE. Los instrumentos que se deben considerar incluyen préstamos, cuentas contables, cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar, instrumentos de deuda no medidos a valor razonable, con cambios en resultados, activos contractuales, cuentas por cobrar por arrendamiento, garantías financieras y compromisos de préstamos. Si la PCE se mide a 12 meses por toda la duración del instrumento, si el riesgo de crédito o riesgo de incumplimiento ha aumentado significativamente, desde el reconocimiento inicial, la PCE se mide por toda la duración del instrumento, excepto los activos sujetos al enfoque simplificado.
Como las cuentas por cobrar a corto plazo y los activos del contrato con vencimiento inferiores a 12 meses, que siempre se miden considerando la PCE por toda la duración del instrumento. La pérdida estimada como resultado del incumplimiento, pérdida dado el incumplimiento que puede aumentar si COVID-19 resulta en una disminución en el valor razonable de un activo no financiero comprometido como garantía. A continuación seguirá mi compañero Roberto explicando la siguiente categoría. Siguiendo con las implicaciones contables de los efectos del COVID-19, el punto 3, que es el reconocimiento de ingresos, las ventas y los ingresos de una entidad pueden disminuir como resultado de la reducción de la actividad económica, siguiendo los pasos tomados para controlar el virus. Esto se tiene en cuenta cuando sucede. Sin embargo, también podría haber un efecto en suposiciones hechas al medir a los ingresos de bienes o servicios ya entregados, y en particular en la medición de la contraprestación variable. Por ejemplo, la reducción de la demanda podría conducir a un aumento en las devoluciones esperadas, concesiones de precios adicionales, descuentos por volumen reducido, multas por entrega tardía o una reducción en los precios que pueden obtener un cliente. Todo esto podría afectar la medición de la consideración variable. La NIF 15, ingresos procedentes de contratos con clientes, requiere que la contraprestación variable se reconozca solo cuando es muy probable que los importes reconocidos no se reviertan cuando se resuelva la incertidumbre. Es decir, la NIF 15 se aplica solo a aquellos contratos donde la gerencia espera que su cliente cumpla con sus obligaciones a medida que vence. La gerencia puede optar por continuar suministrando a un cliente, incluso cuando es consciente de que es posible que el cliente no pueda pagar alguno o todos los productos que se suministran. Los ingresos se reconocen en estas circunstancias solo cuando es probable que el cliente pague el precio de la transacción cuando se vence neto de cualquier concesión de precios. Es decir, cuando una empresa tiene contrato con otra empresa en la cual le está enviando toda la mercadería o suministros, el COVID lo que ha venido a hacer es retrasar esos pedidos. Como por ejemplo en los cierres de las fronteras, entonces el pedido llega mucho más tarde e incluso para no perder, como empresa incluso piden hasta descuentos, pero el proveedor por no perder tampoco quiere cumplir al pie de la letra los contratos. Es entonces donde se da que el reconocimiento de ingresos es afectado en las implicaciones del efecto del COVID-19. En el siguiente punto, las obligaciones no financieras. La NIC 37 de provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes requiere que se reconozca una provisión solo cuando una entidad tiene una obligación presente. Es probable que se requiera una salida de recursos para liquidar la obligación y se puede hacer una estimación confiable. Las acciones de la administración de una compañía en relación con el virus debe contabilizarse como una provisión, solo en la medida que exista una obligación presente para la cual la salida de beneficios económicos sea probable y pueda estimarse de manera confiable. Por ejemplo, una provisión para reestructuración debe reconocerse solo cuando hay un plan formal detallado para la reestructuración y la administración ha generado una expectativa válida en los afectados de que el plan será implementado. Por ejemplo, tenemos los contratos onerosos. Los contratos onerosos son aquellos para los cuales los costos inevitables de cumplir con las obligaciones estipuladas en el contrato exceden los beneficios económicos que se espera recibir en virtud del mismo. Dichos contratos pueden incluir, por ejemplo, contratos de suministros que la entidad no puede cumplir debido al virus. Se debe considerar si alguno de sus contratos se ha vuelto oneroso. Es decir, que buscan beneficios, buscando beneficios en las dos empresas.
aprovechándose de la situación, ya sea por descuentos, ya sea por alguna rebaja de los productos. Los activos contingentes, una de las medidas adoptadas para controlar la propagación del virus es exigir que algunas empresas cierren temporalmente. Una entidad podría tener un seguro de continuidad comercial y ser capaz de recuperar algunos o todos los costos de cierre. Se debe considerar si las pérdidas derivadas del COVID-19 están cubiertas por las pólizas de seguro. El beneficio de dicho seguro se reconoce cuando la recuperación es prácticamente segura. Esto es típicamente cuando la aseguradora ha aceptado que hay un reclamo válido y la gerencia está satisfecha de que la aseguradora puede cumplir con sus obligaciones. El beneficio del seguro a menudo se reconoce más tarde que los costos por los que se compensa. Seguimos con el compañero Diego. Con el quinto punto hacemos mención sobre la teoría principal de las teorías específicas de la norma contable, es la teoría del negocio en marcha. Se debe considerar las posibles implicaciones del COVID-19 y las medidas tomadas para controlarlo, al evaluar la capacidad de la entidad para continuar como un negocio en marcha. Una entidad ya no es una empresa en marcha si la administración tiene la intención de liquidar o dejar de negociar o tiene otra alternativa más realista que hacerlo. En la evaluación se debe considerar el impacto de las medidas tomadas por los gobiernos y los bancos locales. Actualmente la teoría del negocio en marcha, haciendo énfasis y recordatorio sobre ello, hace mención de que esta entidad, desde el momento que inicia, no tiene un fin aparente. Por lo tanto, esta debe de continuar siempre operando y esta siempre se puede ver afectada debido a las tomas de decisiones que haga la gerencia o inclusive ante las incontingencias, ante las contingencias que pueden suceder de manera externa. Por lo menos en este caso principal de COVID, que ha afectado a nivel mundial la economía, las empresas se vieron bastante afectadas debido a que no manejan la mayoría de empresas, solo las empresas muy grandes manejan reservas sobre catástrofes o sobre problemáticas específicas relacionadas a cualquier contingencia equivalente a problemas de catástrofe. Por lo tanto, la mayoría de las empresas pequeñas que pocamente tenían ventas y apenas mantenían sus operaciones se vieron bastante afectadas al incrementar sus costos, debido a que tuvieron que pagar salarios sin obtener ingresos por el paro de la economía. También porque se incrementó los costos y los gastos, porque habría que adquirir suministros de bioseguridad. Por lo tanto, la teoría del negocio en marcha ha afectado bastante a las empresas. Esta teoría establece que las empresas deben de seguir, pero por lo tanto, en las implicaciones de la presentación de los estados financieros, en la parte de los anexos, se debe de especificar cómo sucedieron los acontecimientos y por lo tanto cómo esto afecta el resultado de los estados financieros, ya que estos, al ser comparados año con año, se puede ver o relacionar la diferencia que generó el impacto del COVID-19 y esto puede hacer tomar decisiones a la gerencia o a futuros inversionistas que vean el impacto que generó el COVID sobre la empresa reflejado en los estados financieros. Pues, como conclusión, en nuestro grupo vemos que las implicaciones que genera en los estados financieros el COVID-19 nos ha afectado a todos en general. Y pues falta de lo que causa principalmente esto es la pandemia y los cierres económicos. Por lo tanto, como contadores, tenemos que estar involucrados a generar la información de la mejor manera posible, a explicar la involucración de los costos, a explicar la involucración de los gastos,
a través del reflejo de los mismos en los estados financieros de la manera correcta posible, ya que esto involucra a la gerencia a tomar las mejores decisiones sobre la situación que está sucediendo por la pandemia. Por lo tanto, recomendamos mucho a nuestro gremio a involucrarse bastante sobre la temática de cómo esto afecta la presentación de los estados financieros. Bueno, eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.